Extra urgente. Gran actualización en la investigación de documentos clasificados de Joe. La investigación está ahora en expansión. Carta de Jordan al director del organismo F. Busca nueva información sobre el uso de fuentes confidenciales del 6 de enero. La mayoría de los republicanos dicen que el patriota es un hombre de fe. Extra está sucediendo ahora. Una investigación clandestina sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Joe durante décadas en cargos públicos ha ampliado su alcance hasta abarcar a 100 testigos, según fuentes que hablaron en el medio ABC. La investigación, dirigida por el fiscal especial Robert Hur, ha incluido reuniones con el secretario de Estado Antony Blinken y otros funcionarios de alto nivel de la administración de Joe que pueden tener conocimiento sobre las minucias del manejo de materiales confidenciales por parte de Joe, su toma de notas, hábitos y a quien recomendó que llevara ambos. Durante 9 meses, Hur ha prometido llevar a cabo una investigación justa, imparcial y desapasionada, siguiendo los hechos a fondo y sin temor ni favoritismo. Si bien los portavoces de la Casa Blanca y el abogado personal de Joe se negaron a comentar sobre la investigación, ambos ya han emitido una defensa pública en un intento de distanciar a Joe de un escándalo que genera comparaciones con la investigación negativa del presidente patriota sobre cuestiones similares de almacenamiento de documentos clasificados. Después de las elecciones del 2022, la Casa Blanca informó a los archivos nacionales que se habían descubierto documentos clasificados en el centro Penn Biden en Washington, D.C., donde Joe mantuvo su cargo después de su mandato como vicepresidente. Blinken se desempeñó como director del centro en ese momento. 2 meses después, un abogado de Joe descubrió documentos clasificados adicionales, almacenados en el garaje de su casa en Delaware. La revelación llevó al Departamento de Justicia a nombrar a Hur como fiscal especial para iniciar la investigación actual. Una medida que se produjo mientras el presidente patriota continuaba una negociación de ida y vuelta con el Departamento de Justicia sobre cómo y si disolver los materiales que los archivos nacionales afirmaban que habían tomado irregularmente. El republicano afirmó que todos los materiales que tenía en su poder fueron desclasificados en virtud de la Ley de Registros Presidenciales. En total, al menos 25 documentos que requieren autorización ultrasecreta han sido localizados en áreas sociales con Joe. El maltratado titular ha tratado de restar importancia a la seriedad de la investigación de Hur, diciendo a los periodistas en los días posteriores a su nombramiento que encontramos un puñado de documentos que habían sido archivados en el lugar equivocado y que estaba cooperando con los investigadores. Creo que vas a encontrar que no hay nada allí, dijo. Confiamos en que una revisión exhaustiva demostrará que esos documentos se extraviaron inadvertidamente, añadió el abogado de Joe en un comunicado tras el nombramiento de Hur. Mientras tanto, el presidente patriota enfrenta cargos por delitos graves por el presunto mal manejo de documentos clasificados almacenados en su residencia en Mar-a-Lago, Florida. Finalmente, el organismo F allanó su casa y ordenó que se apagaran las cámaras durante el registro. De otro lado, una carta enviada al director del organismo F, Christopher Wray, por el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, republicano de Ohio, parece proporcionar más evidencia que la oficina efectivamente utilizó fuentes humanas confidenciales, CHS, para infiltrarse en multitudes antes de los hechos el 6 de enero en el Capitolio del 2021. Además, la carta sugiere que el organismo F estaba utilizando CHS, administrados por oficinas de campo fuera de Washington, D.C., y que es posible que la oficina no haya podido rastrearlos adecuadamente ni a sus actividades, según informó un medio. Durante el testimonio
de la semana pasada, Jordan presionó al fiscal general Merrick Garland para que realizara una sesión informativa sobre el uso de CHS por parte del organismo F en el Capitolio el día de los eventos, así como todos los documentos relacionados con su uso. Un medio agregó: Jordan renovó su petición de documentos a Gray, luego del testimonio del martes del ex subdirector a cargo de la Oficina de Campo de Washington, WFO, Steve D'Antuono, quien dijo que la oficina sabía que algunos de sus CHS estaban presentes para los eventos el 6 de enero con anticipación. Durante esta entrevista, D'Antuono testificó que la WFO se enteró después de los eventos del 6 de enero que habían estado presentes fuentes confidenciales de otras oficinas de campo, así como informantes que participaron por su propia voluntad. Según D'Antuono, el organismo F sabía antes del 6 de enero que algunos CHS estarían presentes ese día, decía la carta a Gray. D'Antuono explicó que debido a la gran cantidad de CHS presentes en el Capitolio, la WFO pidió a la sede del organismo F que hiciera una encuesta o publicara algo para la gente diciendo si había CHS involucrados para que el organismo F pudiera intentar determinar cuántos CHS habían asistido, escribió Jordan. D'Antuono afirmó que después de la comunicación desde la sede fue cuando empezamos a recibir respuestas. Como ejemplo, recordó que un CHS de la oficina local de Kansas City estaba en el Capitolio y supuestamente había estado en contacto con su encargado durante el evento. El CHS informó a su encargado mientras estaban entre la multitud, creo, diciendo que estaban entrando. Estaban tratando de detener parte de la acción y se fueron o lo que sea. Continuaba la carta, citando al ex organismo F oficial. Es extremadamente preocupante. Sugiere que el organismo F no puede rastrear adecuadamente las actividades y operaciones de sus informantes y que pidió el control de sus CHS presentes en el Capitolio el 6 de enero, agrega la carta. Uno de los primeros medios de comunicación en informar de la presencia de agentes del organismo F entre la multitud durante los eventos en el Capitolio fue el medio The Federalist. Una semana después del incidente, el sitio de noticias publicó un artículo escrito por Michael Waller, analista senior de estrategia en el Centro de Política de Seguridad y experto en las aplicaciones de propaganda, psicología y supervisión. Los eventos en el Capitolio de Estados Unidos tenía marcas de una operación organizada. Planeada mucho antes de la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero, comenzaba su columna. Un pequeño número de cuadros pareció utilizar la cobertura de una gran manifestación para organizar los eventos. Antes de que comenzara, vi desde mi punto de vista en el frente oeste del Capitolio lo que parecían ser 4 celdas o unidades separadas, escribió y agregó: hombres militares con el equipo del Patriota y MAGA en una línea policial frontal en la base de la plataforma inaugural presidencial temporal. Grupos dispersos de hombres exhortando a los manifestantes a reunirse estrechamente hacia el centro del exterior del edificio del Capitolio y evitarle salir. Unos cuantos jóvenes con gorras del Patriota o MAGA al revés y que no encajaban con el resto de la multitud en cuanto a sus acciones y comportamiento, quienes supuse que eran de algún grupo u otros agitadores de izquierda. Una columna de hombres organizados y disciplinados, vestidos con uniformes de camuflaje similares, pero no idénticos, y equipo negro, algunos con cascos y con cámaras GoPro. Además, el expresentador del medio FOX, Tucker Carlson, informó desde el principio que, según sus fuentes, había decenas de agentes gestionados por el gobierno federal entre la multitud. De otro lado, en una reciente encuesta nacional realizada por la Red del Pajarito para Desert News, un destacado representante de la Iglesia mormona, ha surgido una sorprendente revelación dentro de la base del Partido Republicano. Más de la mitad de los republicanos registrados consideran ahora al presidente patriota como un hombre de fe, percepción que lo coloca por delante de figuras religiosas notables dentro del partido, incluido su ex vicepresidente Mike Pence. La encuesta preguntó a los votantes registrados sobre sus opiniones sobre varias figuras políticas en términos de su fe. Entre los republicanos, el presidente patriota emergió como líder. El 53% de los encuestados lo consideraba un hombre de fe,
Aún así, el puntaje del patriota estuvo estadísticamente a la par con el de Mike Pence, quien obtuvo cerca del 52%. Sin embargo, cabe resaltar que la encuesta reveló una dimensión matizada de esta narrativa centrada en la fe. Los votantes evangélicos, un grupo demográfico crítico para los candidatos republicanos, estaban más inclinados a ver a Pence como un hombre de fe, con un 65% en comparación con el 37% de los evangélicos que consideraban al patriota como un hombre de fe. Surgieron tendencias similares entre los votantes católicos y los protestantes no evangélicos, y Pence disfrutaba de una mayor percepción de fidelidad del patriota. Sin embargo, entre la base republicana, la posición del patriota como figura de fe se extendió más allá de su excompañero de fórmula. La encuesta encontró que el patriota también superó a otros posibles rivales en las primarias presidenciales republicanas. Un notable 47% de los republicanos consideraba al gobernador de Florida, Ron DeSantis, una persona de fe, mientras que un 31% decía lo mismo del senador Tim Scott. Mientras tanto, la ex embajadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y el empresario Vivek Ramaswamy obtuvieron el 31% y el 30% respectivamente. El gobernador de New Jersey, Chris Christie, quedó atrás con un 22%. En marcado contraste, solo el 23% de los republicanos consideraba a Joe un católico declarado como un hombre de fe, y apenas el 12% extendió la misma designación a Kamala Harris. En última instancia, la percepción del patriota como una persona de fe parece estar estrechamente entrelazada con las identidades políticas de los votantes más que con sus afiliaciones religiosas.